buenos días a todos. Nuevamente, feliz año nuevo. Estamos en este tiempo que pues ha sido tan cambiante, pero también que nos motiva a poder revisar nuestra vida y hacer los ajustes. Espero que el Señor les siga bendiciendo a cada uno, que hayamos podido tener un tiempo de descanso, por lo menos de familia, de diálogo, y bueno, estamos preparados para todas las cosas que el Señor tiene para nosotros en este nuevo año. Y a propósito, debido a pues las medidas que se están tomando en la ciudad, de acuerdo al nuevo comportamiento de la pandemia, vamos a volver a nuestros servicios presenciales hasta enero 31. Es decir, el 17 y el 24 no vamos a tener servicios presenciales. Continuamos con nuestros servicios de Colina en línea y esperamos el 31 volver a nuestros servicios presenciales y también, obviamente, en línea. Sigamos orando por la ciudad, por todas las medidas que está ocurriendo, no solamente en Bogotá, sino en el mundo entero. Este es un año de muchos cambios que son consecuencia de todo lo ocurrido el año pasado, pero también debe ser la oportunidad de poder revisar nuestras vidas y es esta época de nuevos comienzos, este modo, esta energía que uno tiene al comienzo de año de hacer metas y todo esto, hay que aprovecharla. Por eso le hemos llamado a esta serie Tiempo de Cambio. Permítame orar para iniciar nuestra reflexión en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por la presencia tuya en nuestras vidas, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, de nuestra ciudad, de este mundo. Señor, rogamos que tú obres sobrenaturalmente. Señor, que tú sigas mostrando a la humanidad la necesidad de acercarnos a ti. Oramos porque por tu divino poder y gracia, tú vayas deteniendo, toda esta pandemia, todos estos cambios que siguen ocurriendo. Señor, todos los planes de vacunación en el mundo entero también están en tus manos. Rogamos que en medio de nuestra incapacidad, de nuestro distanciamiento de ti, pues tú obres a través de cada persona, de cada creyente. Señor, y en el día de hoy, ayúdanos a encontrar herramientas de tu palabra, ejemplos de tu palabra, para que este cambio, este tiempo de cambio, lo podamos aprovechar. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Y como veíamos en el domingo anterior, pues esperamos que sean grandes cambios los que ocurran en nuestra vida. Como el pasaje que estuvimos tratando de este hombre que se encontraba lisiado desde el nacimiento a la entrada del templo pidiendo limosna, que tal vez buscaba era un poco de dinero, sus recursos para el día, pero el Señor transformó radicalmente su vida sanándola. Creo y quisiera animarles a que también nosotros hablemos en el comienzo de este año de grandes cambios. ¿Qué es lo que el Señor puede o quiere hacer en nuestra vida para cambiar radicalmente nuestro estilo, nuestra forma de vivir? Por eso, ante grandes cambios, pues los grandes cambios generalmente implican o significan una nueva calidad de vida. Esa es la meta, que estemos orando con cuáles son esos grandes cambios que van a implicar para ti, para mí, para la comunidad, una nueva calidad de vida. Para esta nueva calidad de vida vamos a tener que dejar algunas cosas que nos están frenando, nos están deteniendo el desarrollo de nuestra vida. Hábitos, tal vez dejar personas tóxicas, una relación que no conviene, un novio o una novia que no conviene,
Ojo, no estoy diciendo cónyuges, que ese es otro asunto, para tener otro nivel de vida. Tal vez dejar cosas como el temor, la preocupación, las inseguridades, como dije, un mal hábito, por ejemplo, el hábito de posponer, de ser desorganizados, para poder experimentar lo que Jesús llamó y nos invita a cada uno de nosotros una vida abundante. ¿Qué necesitamos cambiar este año para experimentar esa vida abundante? Esa vida eterna que no solamente es para después de nuestra muerte, sino para experimentar en el día de hoy. Cada uno, de todas formas, necesitamos esa expectativa, esa esperanza de las cosas que Dios puede hacer, de lo que puede cambiar en nuestra vida. Sé que en este momento hay tal vez personas que dicen, bueno, eso se dice cada año, yo intento cada año, es la misma prédica que los predicadores empiezan a hacer al comienzo, pero eso la vida no cambia. No, creo que sí. Y vamos a hablar en las próximas semanas, empezando el de hoy, de 4 principios. Hoy vamos a desarrollar el primer principio de qué hacer para transformar esas áreas de nuestra vida que tienen que cambiar para experimentar esa vida abundante. No sé, puede ser el área de finanzas, en cuanto al gasto, en cuanto al ahorro, en cuanto, como dije, las relaciones. Estamos bajo constante tensión, amargura, ira, falta de perdón, o es el trabajo. Estás en un trabajo que odias, o tal vez el trabajo te gusta, pero no el ambiente de trabajo. Tal vez la actividad que tienes no es una actividad que te apasiona, para lo cual has sido creado, simplemente trabajas porque hay que trabajar para tener el sustento. O puede ser en cuanto a la relación con Dios. Tal vez la oración debe ser fortalecida, debes orar más regularmente, estudiar la Biblia de una forma más profunda. Tal vez estás demasiado aislado y eso afecta tu vida espiritual. No tienes un grupo para compartir tu crecimiento y para crecer con otros. O tal vez debes cambiar tu actitud. Esa actitud que repele a las personas a tu alrededor. Tal vez este es un año en que hay que ajustar tu actitud. ¿Qué sería? Voy a dejar 10 segundos, tal vez un poco más. Allí en el bosquejo que enviamos, ¿dónde necesitas ese gran cambio para experimentar esa vida abundante? No hablemos de pequeños hábitos que son importantes, sino cuál es esa área donde necesitas un gran cambio para este año. Piensa un momento, tal vez anótalo, tal vez si tienes la costumbre de tomar notas durante las enseñanzas, o tenlo allí, un papel, o alguna forma de detenerte un poco en este momento. ¿Cuál es el área? El Espíritu Santo durante estos días probablemente te ha estado hablando cuál es ese gran cambio que hay que hacer. Es importante tener claridad en dónde quieres cambiar. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer de esta forma, una forma sobrenatural este año? Como dije, hoy vamos a hablar el primer principio y espero que a pesar de las dudas, tal vez del escepticismo que a veces nos embarga cuando hablamos de cambio, es necesario esos 3 elementos que todo ser humano, independiente de lo que crea, necesita para cambiar. Escuchar nuevas posibilidades, nuevos modelos, recibir la posibilidad, recibir consejo, recibir guía y obviamente poner en práctica lo que se sugiere, lo que concluimos. Esos 3 elementos eso forma parte de la naturaleza de cualquier ser humano. Y hoy vamos a hablar de ese primer principio. Un gran cambio. El cambio que puede acercarte cada vez más a tener esa vida abundante. Ojo, no estoy hablando de vida sin problemas. Eso es otra cosa.
una vida abundante desde el punto de vista cristiano, es decir, cumpliendo ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El primer principio, un gran cambio. Número uno, requiere descontento. Requiere un descontento. Vamos a explicar cómo así un descontento. Para esto vamos a ir a un pasaje o vamos a ir al libro de Nehemías, este libro que es tan apasionante en cuanto al liderazgo, este hombre que Dios lo utilizó de una forma tan especial para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y hablemos un poquito del contexto de ese libro. Era una época, digamos hace muchos años atrás, que el Señor guiaba una y otra vez al pueblo de Israel a obedecerle, a dejar sobre todo la idolatría, pero el pueblo de Israel una y otra vez desobedecía, se iba al primer intento, ante la primera mezcla con otras culturas, caía en idolatría. Y el Señor entonces en determinado momento en aquella época en la historia permitió que los babilonios, un pueblo guerrero, un pueblo poderoso, pagano, entrara a Jerusalén y pues arrasara prácticamente toda la ciudad, destruyó todas las regiones cercanas, no solamente causó destrucción, sino llevó a la mayoría de los israelitas esclavos a Babilonia. Los desarraigó de su cultura, de su ambiente. Allí en Israel, cerca de la ciudad, solo quedaron algunas personas enfermas o personas muy pobres que para los babilonios pues no significaba mayor fuerza de trabajo porque iban a ser utilizados como esclavos. A eso se le ha llamado los 70 años de cautividad del pueblo de Israel. Estando cautivos durante esos 70 años, históricamente ocurren cambios en todo el mundo y entonces son los persas, el imperio medo-persa, en que entonces entra a conquistar a los babilonios y hay algunos ajustes frente al trato de los israelitas que estaban allí como esclavos. Y permite entonces, el rey persa permite que un grupo de israelitas, un gran grupo de israelitas, vuelvan a Jerusalén a reconstruirle, permitiendo entonces que los israelitas, guiados por Zorobabel, unos 50,000, regresaran a reconstruir la ciudad. 80 años después, otro gran líder guió otro grupo que regresaba a Israel, ya no solamente para hablar de la reconstrucción física, sino la reconstrucción espiritual, basados en la palabra. Ese gran líder era Esdras, que ya Esdras es un hombre que más bien tenía otro perfil, mucho más profundo en la palabra, erudito, bíblico, estaba más interesado en rescatar la vida espiritual y Dios lo utilizó para rescatar la vida espiritual del pueblo de Israel. Regresó Esdras con su grupo y 13 años después, aproximadamente en el año 444 a.C., es que ocurre esta escena o este episodio al inicio del libro de Nehemías, cuando un grupo de judíos regresa y dan un informe a Nehemías, que en este momento era el copero del rey, tenía un alto puesto Nehemías como israelita tenía un alto puesto dentro del palacio, de una gran confianza por parte del rey persa, y recibió este informe. Este informe está relatado en Nehemías 1:3. Dice: ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia
están enfrentando una gran calamidad y humillación. Habían reconstruido muchas cosas, pero, dice, la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. El versículo siguiente, Nehemías 1:4, dice, al escuchar esto, Nehemías dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Este lamentarse, este llorar en términos del lenguaje que fue escrito es bien fuerte, implica que estaba destrozado, estaba profundamente afectado. Tal punto que el rey se dio cuenta, lo vio muy triste, decaído, pero por la intervención del Señor, el mismo rey le dio la libertad para regresar a Jerusalén, para tal vez ayudar en la labor de reconstrucción de los muros. Y dice el verso 17 del capítulo 2 lo siguiente. Cuando ya Nehemías regresó con todo el respaldo del imperio persa, dice así a la gente que estaba allí, los líderes en Jerusalén. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Básicamente lo que ocurre en este momento, en estos pasajes, es que llega este informe y llega este hombre sensible a la voz de Dios y dice, no, esto no puede ser, que después de tantos años, de todas las intervenciones de gente que regresó, las murallas sigan destruidas. Nadie haya sido capaz de reconstruir, de levantar nuevamente las murallas. Y este hombre dice, no, lo afectó profundamente. Dice, esto no puede continuar así. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, puesto para ser luz de las naciones, es ahora un pueblo de vergüenza, de burla para todos los vecinos porque no habían sido capaces de unirse para reconstruir el muro? Mostrar a la gente cómo es un pueblo cuando está bajo la guía y la dirección del Señor. Básicamente, Nehemías dijo, basta ya y vamos a cambiar la situación. Imagínense, según el texto, aproximadamente en 52 días, algo milagroso, con mucho trabajo, pero una intervención milagrosa, se reconstruyó los muros de Jerusalén. Como dijo el científico e inventor Thomas Edison, el descontento es la primera necesidad del progreso. En tu vida, ¿qué área es un área que ya necesitas o ya dicen, no, ya basta? Puede ser que lo hayas intentado varias veces, pero ya basta. Esto tiene que cambiar en mi vida este año. No se trata de culpar. No se trata de decir, claro, es por el problema de mi esposo, de mi esposa, es porque no tengo dinero, es porque mis padres. No. Es asumir la responsabilidad como lo hizo Nehemías. Dijo, no, esto no puede seguir así. No culpó a los anteriores líderes, no, sino dijo, bueno, esto tiene que cambiar. Tenemos que llegar a este momento donde realmente tenemos que dejar las excusas. Es decir, esto en mi vida tiene que cambiar. Ya no más, porque afecta mi relación con Dios, afecta ese propósito que tiene Dios para mi vida. Me preocupa cuando escucho, por ejemplo, a varias personas que dicen, bueno, digamos que el año pasado, el 2020, pues por toda la pandemia, es un año que no existió. No. Es un año que se pudo haber hecho muchos cambios. Sí, claro,
hubo una gran crisis mundial, es cierto, pero siempre vamos a encontrar una excusa. Es el momento de decir, ya no más, basta, no sé en qué área. Como dije, en tus finanzas, en tus relaciones, tal vez en tu relación de pareja, no sé, con tu hijo, en tu trabajo, dije, ya no más de este trabajo, vamos a hacer, no sé, ¿cuál es el cambio? Si no tenemos esa claridad en cuanto a ese descontento, yo le llamo ese santo descontento para el cambio, va a ser muy difícil pasar del mes de enero. Porque un gran cambio, ese gran cambio que tú y yo necesitamos, esta comunidad necesita, requiere mucha energía espiritual, mucha concentración, mucha determinación. Porque como en el caso de Nehemías, cuando inicies los procesos de cambio vas a encontrar oposición. Oposición externa y oposición interna. Repito nuevamente, estos cambios, este gran cambio requiere una gran cantidad de esfuerzo, de energía emocional, concentración y determinación. Si no estás realmente descontento con ese estado, vas difícilmente a enfrentar con éxito el cambio, porque vamos a encontrar oposición externa o interna. Externa, pues pueden ser otras personas a nuestro alrededor, lo mismo que está ocurriendo. Pues quiero mencionarles un cambio que está ocurriendo en mi vida. No es el gran cambio que yo estoy esperando para este año, pero es uno de los pequeños, donde nos habíamos puesto de acuerdo con algún grupo de personas que entrenamos en el gimnasio, con el entrenador, y habíamos diseñado tremendo plan específico para cada uno, de acuerdo a las necesidades, a nuestro estilo, ritmo de vida, y vamos a empezar el 4 de enero, cuando encontramos que por todas las disposiciones de la ciudad se tuvieron que cerrar al día siguiente todos los gimnasios, por lo menos en el área donde estamos nosotros. Pero, ¿saben? Tal vez la posición más difícil de enfrentar es la interna. Cuando uno vienen todos esos pensamientos de, no sé si yo voy a poder realmente con esto. O estas ideas de, no sé si yo tengo el talento para esto. No sé si voy a alcanzar este año a realizar este proyecto. Siempre va a haber oposición. Además de cierto cinismo del ambiente, en Colombia somos una cultura que casi que aplasta a toda persona que desea un cambio o que quiere hacer nuevas cosas. Es impresionante cómo vivimos en una cultura que está tan llena de negativismo, tan llena de falta de esperanza por todo lo que ha ocurrido, tan llena de tanto cinismo, como dije anteriormente, que es difícil enfrentar el cambio en el día de hoy. Nehemías, en aquel entonces le ocurrió lo mismo. Nehemías 2:19. Cuando lo supieron, algunos de los líderes que estaban allí en Jerusalén, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Miren, estos tres tipos fueron un dolor de cabeza durante todo el proceso y aún después. Porque intentaron de varias formas, mintieron, amenazaron, traicionaron, hicieron lo que fuera para detener el proceso. El descontento nos proporciona.
El estar seguros de que esto no va a seguir siendo una realidad en mi vida. Tiene que cambiar. Nos tiene que proporcionar y nos tiene que sostener en los momentos de presión y de dificultad. El descontento proporciona y sostiene la energía emocional y espiritual necesaria para ese gran cambio que tú y yo necesitamos. William James dice en la misma dirección lo siguiente: si solo te preocupas lo suficiente por un resultado, seguramente lo lograrás. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me importa lo suficiente? Otra cita. Henry Cloud, autor cristiano, dice lo siguiente: cambiamos nuestro comportamiento cuando el dolor de permanecer igual se vuelve mayor que el dolor de cambiar. Cambiar cuesta y a veces duele. Pero el cambio grande no ocurre en tu vida y en mi vida hasta cuando ese dolor que implica permanecer igual sea mayor, como lo dice este autor, que el dolor que en este momento estamos experimentando. Dolor físico, dolor emocional. El cambio es algo que nos cuesta. El cambio cuesta. Y llegar a ese momento donde realmente estamos convencidos de esa necesidad, donde realmente hay ese descontento, pues a veces es en momentos difíciles. Por ejemplo, hace un mes atrás, un amigo, uno joven, un tipo joven como unos 30 años, que había estado luchando con el hábito de fumar y no podía, y que lo uno y que lo otro, y cada vez que lo veía le decía: hombre, usted sigue con esa fumadera, y él decía: bueno, es que intento, pero no puedo, es difícil, en fin. Para resumir la historia, el diciembre pasado, desafortunadamente se contagió por COVID. Debido a sus hábitos y a ese hábito de fumar, ya estaba empezando a afectar el pulmón. Y lo que tal vez hubiera pasado como unos pocos síntomas, llegó a ser algo bastante serio. Afortunadamente no llegó a cuidados intensivos, pero sí estuvo hospitalizado. Esa experiencia, esa sensación de ahogo, en fin, todo lo que tuvo que vivir, lo llevó, y bueno, por lo menos hasta ahora, que inmediatamente salió del hospital. Gracias a Dios se recuperó. Desde ese día, desde el momento que fue hospitalizado, no ha vuelto a fumar. Es más, es muy interesante, él dice: ya le cogí aversión, de solo oler el cigarrillo me afecta. No esperemos a que estemos en esos momentos tan críticos, pero es necesario tener esa resolución de decir: definitivamente esto no puede seguir ocurriendo en mi vida. Estoy descontento y este año va a ser un tiempo de cambio. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos sanamente generar ese descontento? Porque pues tampoco podemos caer en toda la prisión del perfeccionismo y en fin, eso es otro tipo de enfermedad, no una salida para el cambio. ¿Cómo podemos? Primero, piensa en 3 elementos. Primero, hay que ser honestos. Es tiempo de ser honestos contigo mismo. Y créeme, a veces necesitamos a otros amigos que nos ayuden a ser honestos con nosotros mismos. Porque somos expertos en engañarnos. A veces necesitamos aquí me refiero a buenos amigos que nos digan honestamente cómo estamos y nuestra necesidad. Porque siempre nos comparamos.
Si no somos honestos, siempre vamos a decir, bueno, no, es que fulano de tal, no, ese sí está peor, no, es que el otro, no, pues es que por lo menos yo sí voy a la iglesia, en fin, tenemos siempre excusas, pero hay que ser honestos. A veces creo que ayuda la honestidad a veces de los niños, sobre todo esos niños que no han sido inhibidos por el ambiente, sino han podido desarrollar esa ingenuidad. Me acuerdo hace pocos haber visitado a una familia y pues en todos estos hábitos, en estos cambios y en todas estas cosas, eh, mm, el señor de la casa estaba diciendo, no, pues es que para este año, el próximo año sí voy a hacer ejercicio y todo esto, porque sí, ya estoy como con unas llanticas aquí, ya estoy como que ya me estoy fatigando. Y su hijo como de 9 años, que le estaba escuchando, dijo, pues intervino en ese momento en la conversación y dijo, ay sí papi, porque el médico dijo que estabas obeso. No era un gordito aquí, un gordito acá. A veces creo que necesitamos eso, esa honestidad. Sí, yo tengo problemas con esto. Se necesita esa dosis de honestidad para generar ese descontento que nos lleve al cambio. Que el Señor nos dé esa claridad y esa honestidad. No es ser negativo, pero sí tenemos que ser honestos. También creo que en segundo lugar nos ayuda para ese descontento el imaginarnos o el ver el final de la película. Es decir, si tú sigues con esos mismos hábitos alimentarios, ¿cómo vas a estar en 10 años? Y eso creo que le ayuda a uno a decir, uy, no quiero. Si sigues en ese trabajo, si no haces ese cambio ahora, ¿qué vas a estar haciendo en 10 años? Lo mismo. A veces necesitamos, ahora sí, imaginarnos el final de la película para decir, uy, no, 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 eso no quiero. No tenemos que esperar, como mi amigo que fumaba, a enfermarnos, a tener el enfisema, a tener el cáncer, a estar en la quiebra, a estar divorciados, en fin. Pero es importante decir, si yo sigo en esta área así, ¿en qué voy a terminar? Y a veces no son 10 años, en 2 años. Nos ayuda a movernos a... Pero en tercer lugar, sobre todo, tener tiempos a solas, en silencio con Dios. Porque esto del cambio no es un asunto de actitud positiva solamente. Tiene que ser originado, como dije hace 8 días, en Dios. Este mendigo que estaba en la entrada del templo no solamente tuvo un gran cambio, tuvo un cambio milagroso, porque vino de Dios. En el caso de nuestro personaje de Nehemías, pues él supo lo que tenía que hacer porque oró, porque ayunó, porque escuchó la voz de Dios. Este es un buen tiempo. A veces al comienzo de año tenemos un poco más de tiempo para reflexionar, para meditar, para salir, en fin, cuando se puede, eh, para, para decir, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Veamos el pasaje que acabamos de mencionar. Nehemías 2:12 dice, me escabullí durante la noche. Nehemías ya había regresado a Jerusalén, pero estaba enfrentando tremenda oposición, él mismo dudaba, y miren lo que dice, me escabullí durante la noche, llevando solo a unos pocos conmigo, por cuestión de seguridad. Yo no le había contado a nadie sobre los planes que Dios ha puesto en mi corazón para Jerusalén.
Es decir, esos planes no surgieron porque sí. A él le molestó la situación, lo afectó, pero los planes, esto tiene que cambiar, vino del Señor. Ese gran cambio tiene que venir de escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Y mira, Dios está más descontento con esa actitud tuya, más descontento con esa forma en que trabajas, está más descontento con la forma en que manejas tu vida íntima, etcétera, etcétera, que tú mismo. El Señor en aquel pasaje que hemos estado viendo en el día de hoy estaba mucho más descontento con esa situación en Jerusalén que los mismos israelitas y el mismo Nehemías. Pero Nehemías se dejó usar por Dios. No sé, el texto no lo dice. Probablemente Dios había estado hablando a otros líderes para reconstruir esos muros, pero solo Nehemías escuchó en ese momento su voz, se puso en acción y por eso el texto dice en varias ocasiones que oró, que ayunó y que buscó del Señor. Para estos días, algo práctico. Busquemos que nuestros tiempos de oración y relacionémosles con algún tipo de ayuno. Hemos hablado en el pasado de varios tipos de ayuno, ¿recuerdan? De alimentos, de ciertos tipos de alimentos parciales, en fin. Hemos hablado de ayunos de medios de comunicación, de redes sociales, cosas que nos esclavizan que tenemos que dejar y ese tiempo aprovecharlo para estar con el Señor. En estos días, saquemos tal vez todo el mes, si es un ayuno parcial, el mes de enero, para buscar y escuchar la voz de Dios y escucharle a Él decir en qué área está descontento. ¿Qué nos está mostrando? Puede ser que tú estás descontento por una cosa y el Señor está por otra. Puede ser que tus hijos están descontentos con una cosa, tu esposo, tu esposa está descontento, pero no, el Señor, ¿qué es el área que está realmente descontento? Y dice, querido amigo, Juan Carlos, Juan, este año no más de este hábito, de esta actitud, de este comportamiento. Busquemos al Señor en oración, no solamente como para pedir cosas, o esta es una petición un poco extraña. Señor, muéstrame, dime de las áreas, que son muchas que todos necesitamos cambiar, cuál es el área que estás tú más descontento. Y este año puede surgir ese gran cambio. Recuerdes que la obra de Cristo es para salvación, pero también para transformación. La obra de Cristo es suficiente para la vida eterna, para una relación con Dios, pero también para esa transformación. Para vivir como en esta serie de programas de televisión, la vida a otro nivel, la vida abundante. Que esta semana el Señor nos hable y nos muestre cuál es el área con la cual Él en nuestra vida está más descontento, Él, y quiere cambiar. Y dispongámonos, así como se dispuso Nehemías, a esforzarnos, a trabajar, y Él va a realizar grandes, grandes cambios milagrosos. Pero necesitamos tener muy claro cuál es el área en tu vida y en mi vida que más el Señor está descontento para cambiar. Es una bendición tener esto claramente. Y luego vamos a ver cómo en los siguientes domingos, cómo el Señor entonces empieza a obrar en nuestras vidas.
Dispongámonos para orar. Señor nuestro, gracias por que realmente cada día es una nueva oportunidad de cambio. Señor, tú nos conoces y sabes dónde estamos cada uno y qué necesidades tenemos. Hoy quisiéramos rogarte por esas necesidades de cambio. Señor, muéstranos a cada uno individualmente. Esto no es algo que es en familia o en grupo, esto es algo personal. Señor, ¿con qué área de nuestra vida tú estás más descontento? Y este año quieres transformar. Señor, danos la claridad. Ayúdanos en medio de nuestras inseguridades, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros temores. A veces no queremos reconocer esas áreas porque tenemos miedo, estamos escépticos, hay incredulidad. Señor, perdónanos por todo esto y muéstranos con claridad ese sano descontento tuyo que trae bendición, que no aplasta, que no acaba, porque tú lo muestras y quieres transformar nuestra vida para bendición nuestra. Señor, permítenos tener tiempos a solas donde escuchamos tu voz, no la voz de nuestros temores o de nuestras agendas o la agenda del jefe o la agenda del esposo o de la esposa, sino tu agenda de cambio. Señor, danos esa claridad que a veces nos duele. Señor, que nos duela más ese estado en que estamos que el dolor que implica cambiar y dejar ciertas cosas. Señor, ayúdanos. Cuando tú muestras esas áreas, tú las tocas, las sanas, las recibes, las atiendes y tu gracia empieza a obrar sobrenaturalmente. Señor, ayúdanos a todos en estos días a ver esa área. Probablemente son muchas las cosas que tenemos que cambiar, pero en estos días, ¿cuál es el cambio? Gran cambio que quieres hacer. Tal vez habremos fracasado muchos años intentando cambiar, pero este año va a ser diferente porque te hemos escuchado a ti. Señor nuestro, también tal vez es el momento que algunos deben empezar por tenerte en su vida, porque podemos saber mucho de Jesús, conocer mucho de la Biblia, pero solo tener a Jesús en nuestra vida puede hacer ese cambio. Tal vez la primera oración que hay que hacer, más que pensar qué cambio quiere hacer Dios, es tenerle a Él. Y puedas decir allí con tus propias palabras: Señor Jesús, reconozco que tú eres el agente de cambio que necesito. Perdona mis pecados. Te invito a entrar a mi vida por fe. Reconozco que tú eres mi Salvador, que te necesito como Salvador, que confío en ti, que te entrego mi vida. Entra a mi vida y cámbiala y dirígela en la forma que tú quieres hacerlo. Señor, no entiendo todos los detalles, pero por fe te pido que entres a mi vida y que hagas este año ese cambio maravilloso de una relación contigo que va a transformar mi vida. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos y que cada uno podamos tener esta semana